Opinión. Tertulias en Agenda Éxitos. 4:30 de la tarde. El arrepentimiento post-transición de género. Bueno, es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores. Desde una perspectiva fisiológica, algunos individuos pueden experimentar disforia o malestar relacionado con cambios hormonales y quirúrgicos que no alinean sus expectativas con los resultados obtenidos. Es fundamental conocer que estas experiencias son individuales y pueden variar significativamente entre las personas. Hoy vamos a revisar los distintos ámbitos, lo fisiológico, lo psicológico y lo legal con respecto a este tema en particular, el arrepentimiento después que se ha hecho un cambio de sexo. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las consecuencias? Y hoy, en primer lugar, nos acompaña el doctor Iván Mañero, cirujano plástico estético y reparador, especialista en cirugía de género. Bienvenido, doctor, a Agenda Éxitos, y muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Tenemos antes un trabajo, un micro que nos preparó nuestra productora Daniela Pérez, periodista y productora de Éxitos. ¿Recuerdan a Avery Jackson? Un niño de 9 años que en enero de 2017 apareció en la portada de National Geographic dedicada al tema de la infancia transgénero, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la aceptación de la diversidad de género. La portada fue ampliamente celebrada y generó un fuerte impacto social, convirtiendo a Avery en un ícono del movimiento trans y en la bandera de las llamadas terapias de afirmación. La imagen de Avery, sentado con el cabello teñido de rosa y sin muchas características que revelaran su sexo biológico, simbolizaban la aceptación de la transición de género en menores, un tema que hoy sigue siendo altamente polémico. Pero, ¿qué ha sido de Avery? 7 años después de su icónica portada, Avery Jackson muestra arrepentimiento y se distancia de su identidad de género y del activismo trans. En una reciente entrevista, ha expresado que con el paso del tiempo ha experimentado un cambio significativo en cómo se siente, pues ya no se identifica como una persona transgénero. Avery expresó que el haber sido convertido en un ícono trans a tan temprana edad fue un error que hoy lamenta profundamente. La experiencia de Avery ha abierto un espacio a la reflexión sobre el papel de los padres, la responsabilidad de los médicos y la influencia de los medios en la identidad de género de los menores. Esta situación pone en evidencia que es necesario un marco regulatorio que priorice el bienestar y la protección de los niños frente a las decisiones de cambio de género tan tempranas. Bueno, son las 4:33 minutos de la tarde. Precisamente a propósito de este caso, es que se nos ha ocurrido hacer este programa el día de hoy. Tenemos en la línea prácticamente para saludarlo, porque tenemos que hacer la pausa a esta hora al doctor Iván Mañero. Pero bueno, le dejo una pregunta, a ver si se puede responder en apenas unos segundos. ¿Era necesario hacer ese procedimiento siendo niños? O sea, el tema de la edad influye. ¿No se podía esperar a que fuera ya un adulto, por ejemplo, para hacer esa transición? No sé si tiene un minuto para contestarnos y luego continuamos con la entrevista. Sí. Bienvenido. Rápidamente. ¿Qué tal? Bienvenidos y hola a todo el país. La verdad es que siendo niños, como siempre, hay que tener una tremenda precaución a los niños y de eso hablaremos. Eso no significa que no existan esos niños, que existen, pero también lo que no podemos hacer es que porque haya un arrepentimiento, sacar el resto del mundo del sistema. Es decir, hay que saber también que algunos órganos en el momento de los trasplantes, en el mundo de los trasplantes, también se perdieron y hoy se siguió avanzando y se tienen las cosas más claras. Con los niños hay que tener mucho cuidado. Así es. De este tema conversaremos luego de esta pausa aquí en Agenda Éxitos. Ya volvemos con el doctor Iván Mañero, cirujano plástico estético y reparador, especialista en cirugía de género. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos
en Primera Fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que seguramente ya tú conoces. Por ejemplo, quiero hablarte de Leolactil. Leolactil es un restaurador de la flora intestinal, sobre todo para cuadros asociados con tratamientos de antibióticos. Viene en presentación de sobres y también en cápsulas. Pero si lo que tienes es tos seca, por ejemplo, para eso está Perebrón. Jarabe para la tos seca, es decir, la tos no productiva, más bien en unos sabores bien agradables, miel y limón y también en frambuesa. Viene para niños y para adultos en presentación pediátrica y de adultos. O está Micofentin, que es un antimicótico para el tratamiento de las micosis superficiales cuando tengas hongos en la piel. Es una crema tópica. Pero si tu padecimiento, si tu problema, si lo que quieres resolver es un tema de la caída del cabello, bueno, para eso está Citoxil al 5%. Eso es Minoxidil. Son muchísimos los productos, son muchos los años y el cariño y el empeño que le pone la gente de Elmore acompañando a la familia venezolana. Ya lo sabes, si el tratamiento no cede, o más bien si el malestar no cede con el tratamiento, lo que tienes que hacer es suspenderlo, no lo dudes más y consulta a tu médico. Laboratorios Elmore.
Bueno, y te invito a que vengas y cambies tu tarjeta de débito normal a la nueva generación, la última generación. Tarjeta de débito sin contacto de BanPlus, para que puedas realizar tus pagos en puntos de venta sin contacto, comprar en línea de manera rápida y segura y hacer pagos por suscripción nacional, por ejemplo. Pero hay muchas otras ventajas. Así que visita cualquiera de nuestras agencias y cambia tu tarjeta. En BanPlus, hacemos país de la mano contigo. Bueno, y ya conociste a Mon, el bonachón de la fibra de Inter. ¿Y sabes por qué le dicen el bonachón? Bueno, porque te trae una gran promoción. Por eso te invitamos a que contrates nuestros planes de internet de hasta 1 giga de velocidad, más 150 canales de televisión con 50% de descuento y por 3 meses. Además, descarga gratis InterGo, nuestra aplicación, para que veas tus contenidos favoritos donde y cuando quieras. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter o ingresa a inter.com.be. Contrátalo ya, que Mon, el bonachón, te da un montón. Encuentros de opinión. Tertulias en Agenda Éxitos. 4:47 minutos de la tarde aquí en Caracas y seguimos conversando con el doctor Iván Mañero. Habíamos tenido la oportunidad prácticamente solo de saludarlo y estamos hablando acerca del arrepentimiento, un cambio de sexo, y con él queremos hablar sobre todo en el tema fisiológico. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo, doctor Mañero, si una persona, un joven, un niño, luego de haberse sometido a una operación de cambio de sexo, pues no queda satisfecho, se arrepiente, hay una visión distinta de la vida y no, bueno, ya no quiere, o se arrepiente exactamente del cambio que hizo? ¿Eso es reversible? ¿Qué hacer en esos casos, doctor? Bueno, habría que poner varias cosas en contexto, Ok. ¿vale? Ujú. En primer lugar, podríamos hablar de cuántos arrepentimientos, por ejemplo, yo he visto en los últimos 30 años que me dedico a esto, y ya más de casi próximo a 4.000 casos operados. No 3 ni 4, 4.000. Ok. El número de arrepentimiento es cero. Es Ok. cero. Es decir, no ha habido ningún arrepentimiento. Ujú. A la siguiente pregunta, que a veces me la hacen, ¿y si tuvieras un arrepentimiento, Ujú. qué te plantearías? La respuesta es nada. Es decir, yo no puedo por un arrepentimiento dejar de lado a 3.999 personas que no se han arrepentido y que necesitaban eso. Claro. Porque si eso fuera así, en la medicina y en el mundo, cualquier fracaso, no hubiéramos llegado a donde estamos. No hubiéramos llegado a probar ni vacunas, ni medicinas, ni antibióticos, ni nada, porque a alguien le hace una mala reacción. Mm. De hecho, el ibuprofeno, uno de cada tantos, se muere por tomárselo y lo pone así en los prospectos. Con lo cual, esa decisión no me haría tomar nada. Eso sería un punto. Dos, el siguiente punto estaría en decir, ¿se ha arrepentido o el error ha estado en que no tendría que haberse operado porque no estaba claro? Es decir, el tema está en que no se ha sabido parar a esa persona, porque a veces en este también entorno que ahora llaman un poco woke, se empuja Ujú. mucho, se empuja, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, sienten presión y a veces incluso presión de la propia familia, porque se ha llegado incluso la sociedad como a culpabilizar un poco a los padres, ¿no? ¿Qué habrás hecho tú para que tu Ujú. hijo tenga esto o tu hija? Y a veces pues te vienen los padres, doctor, ¿y yo qué habré hecho? ¿Y durante el embarazo hice algo? ¿He hecho yo mal? ¿Esto que le pasa a mi hijo es culpa mía? Y lo presiono para, hijo, sé feliz, cámbiate, Ujú. opérate. Pues no, no. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿quién se arrepiente? ¿Se ha arrepentido de hacer el cambio o lo que pasa no es que se ha arrepentido, sino que nunca tuvo que hacerlo? Ok. Esa sería la siguiente pregunta. Y finalmente la que me hacías, evidentemente todo es reversible. Lo Ujú. único que no suele ser reversible es la fertilidad, Ujú. porque evidentemente la parte externa, hombre-mujer, pues a los cirujanos que nos dedicamos a esto, pues si soy capaz de hacer de un hombre a mujer, de mujer a hombre, pues más o menos, no es que me sea igual, pero me entiendes, es reversible en la gran mayoría de los casos. Lo que no es reversible, evidentemente, es si durante esa cirugía se han retirado los órganos reproductivos Claro. y esa persona no ha congelado o bien óvulos o bien esperma, podría perder. Con lo cual, todo eso es muy importante informar. Y el menor tiene que estar informado. Sí que es verdad que
el menor cada vez es menos menor. Es decir, cada vez las personas, el ser humano, el menor, está teniendo cada vez más autonomía de decisión. En nuestro país, por ejemplo, nuestro país en España, una chica de 14 años ya puede abortar y sin el consentimiento paterno. Es decir, se le considera que con 14 años tiene la suficiente madurez como para poder abortar y tomar esa decisión, Claro. ni siquiera con el consentimiento de los padres. Pero con 17 años no se tiene en España la madurez de tomar una decisión de un cambio de sexo. Claro, Mm. claro. Y Entonces, eso esas requiere... incongruencias de cuando Mm. a alguien le interesa que una menor o que un menor sea imputable o inimputable, porque no un menor, pues ahora ha habido también, cuando hay estos temas, que los menores pues hagan lo que hagan. Incluso en España ha habido ahora un caso de que mataron y violaron a su propia madre. Dios mío. Y son inimputables. Es decir, son niños y no pueden pensar, pero luego pueden hacer otras cosas. Ahí es donde tenemos que legislar y ponernos todos de acuerdo quién es realmente niño y quién no. Porque yo sí que os digo que cuando un niño lo tiene claro y a un niño se le frena la pubertad, ese niño lo hacemos muy feliz cuando después hace el cambio. Y yo lo que estoy viendo en mi experiencia personal, después de tantos años, es que esta gente, luego de hacer esto, es feliz. Y te lo dice con lágrimas en los ojos. Ujú. Y te dice que esta gente, y lo ves, y esta gente hace una vida normal, se casan, adoptan si pueden o tienen hijos, y después de 30 años los he visto crecer. Lo que hay que empezar a evitar es que esto sea una moda, porque Exacto. esto no es una Sí, moda. estamos Ujú. completamente de acuerdo. Doctor, ¿y cuál es el proceso que se hace cuando llega un niño o una niña y quiere hacer esta transición? ¿A partir de qué edad debe comenzar y de qué manera? Incluso, y aprovecho e incorporo, eso requiere una serie de estudios, de conversaciones, se habla con psicólogos, se habla con, no sé, hay mucho de terapia detrás de eso para precisamente saber si es realmente una decisión pensada, madurada, muy estudiada, o si es una moda, o si es producto Exacto, de una presión. exacto, ¿Cómo exacto. es el proceso desde la primera consulta hasta que se toma la decisión final? Mi proceso en general, como yo trato todo en todo el periodo de la vida, es lo siguiente. Tenemos que entender, ¿vale? Que es importante que la gente lo sepa. Y os pongo un ejemplo. Si antes de la 9ª semana de vida, de gestación, la octava semana de vida, todas las mujeres del mundo abortaran, veríamos que solo son niñas lo que abortan. Porque antes de la octava, 9ª semana de vida, todos somos niñas, por decirlo así. Okay. Y es a partir de ese momento que se activa una hormona que es la testosterona, siempre y cuando tengas el cromosoma y a partir de ahí esa hormona empieza a dar órdenes a los ovarios, bajar para abajo, haceros testículos, clítoris, crece, sea un pene, cerebro, empieza a tener comportamiento. Bueno, pues todo eso puede fallar en un momento determinado, todo eso puede fallar. Entonces, cuando nace la criatura, esa criatura, tal y como la ve el médico, el obstetra, le ve el pene o le ve la vagina, pues, o ya se lo ha dicho en la ecografía, a los 3 meses, ya se inicia todo un proceso de habitación azul, habitación rosa, vestiditos, muñecas, camiones, todo eso se genera ya de entrada. Entonces, lo normal y lo que ocurre en la naturaleza es que esa congruencia exista como tal, gracias a Dios, Ujú. ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando el niño, a los 2 años, que es cuando un ser humano es capaz de mirar en un espejo y decir, este soy yo, con 1 año no lo sabe, o sea, hasta se asustaría, Sí. y menos saber si es niño o niña. Pero un niño con 2 años ya sabe que él es niño y que la que aquí al lado es niña. Y ya se han dado cuenta cómo los niños tienen comportamientos distintos. Niños que no han tenido mucho contacto, le das una muñeca y si es niña, la cuida y si es niño, le abre las piernas y empieza a luchar con ella con otro niño. Los comportamientos son distintos. El niño tiene más tendencia a mear de una manera de pie, la niña, es decir, somos distintos. Pues bien, ¿qué ocurre? Que las madres, la madre o el padre, que con 2 años ve que su hijo Juan o Pepe o José empieza a hacer cosas de niña, eso niño no se hace. O Mm. un tortazo, o un bofetón. Y un niño de 2 años que le apetece hacer eso porque le sale de dentro y recibe un bofetón, lo que decide es, si yo hago esto, yo recibo un castigo, no lo hagas. ¿Vale? A partir de ahí, probablemente el niño deja de hacer estas cosas raras o no. Y cuando ese niño, que imaginaros en su cabeza es una niña y quiere ser niña,
y el cuerpo cada vez que se mira al espejo le horroriza, empieza a hacer el cambio en la pubertad y empieza a crecerle ese pene que ella odia y empieza su mandíbula y su cuello y todo a ser un hombre, entra en una fase de disforia, que es lo contrario de euforia. Y ahí es cuando entra, ahí me deprimo, ahí me quiero suicidar, yo no soy esto, ¿qué me está pasando? Y ahí es cuando tenemos que actuar. Sí. Por lo tanto, ¿qué hacemos en estos padres que tienen un niño que con 2 o 3 años hace cosas que no tocan? Observarlo, simplemente. No lo castiguen, obsérvenlo, no pasa nada, obsérvenlo, diríjanlo, vamos a ver qué pasa. Observémonos entre todos, profesionales y los padres. No alteren eso. Y si eso no cambia a lo largo de toda la infancia y en la pubertad, cuando llega la pubertad, si todavía no lo tiene claro, no hagamos nada todavía, pero sí que le vamos a parar la pubertad. Es decir, Ok. no te transformes en un hombre o no te transformes en una mujer si no quieres. Vamos a esperar. Al no transformarse en un hombre y manteniéndose ese aspecto femenino todavía, le hace la vida más fácil y le hace la vida que no se venga abajo. Porque yo veo a estos niños llenos de cortes en los brazos de intentos de suicidio. Wow. Sí, es Eso un también tema hay que saberlo. complejo. La verdad es Por lo así. tanto, acompañen a esos niños durante la infancia, no hagan nada, obsérvenlos, que el pediatra o un psicólogo observe qué pasa. Hablen con ellos cuando ya tengan 12, 13 años que empieza la pubertad. Si lo tienen claro, no le va a hacer ningún daño retrasar la pubertad. No pasa nada, que sean niños un poco más tiempo. Y así, llegando a la mayoría de edad, tendremos a alguien que tiene muy claro lo que Así quiere es. hacer. Bueno, doctor Mañero, muchísimas gracias. Ahí involucrados, desde luego, padres, maestros, Sí, pediatras, psicólogos, incluso, no sé, Y legisladores. legisladores, Claro. claro que sí, que al final son los que hacen las leyes. Gracias Así por es. habernos dado estos minutos frente a un tema amplio, complejo y Sí, delicado y, señor. y que lo que tratamos justamente, pues, abrir el debate y se converse sobre eso, porque Así lo que no es. se puede convertir esto es en Así un que tabú. para ampliarlo tendremos próximamente Otras la raíces. visión psicológica y la legal, por supuesto, para completarlo como es debido. Gracias, doctor Iván Mañero, es cirujano plástico estético, reparador y especialista en cirugía de género. Muchísimas gracias. Noticias al día.